Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Muy buenas tardes, gracias por esperarnos. Cuando son las 12, casi 12:40 de la tarde, iniciamos el informativo del Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Sin lugar a dudas, la noticia política del día, los anuncios que ha hecho el senador Gustavo Petro sobre la forma de conformación de listas al Senado y Cámara del pacto histórico. Precisamente hace pocos minutos estaba en otro medio, en otra competencia, diría yo, del Tercer Canal, dando declaraciones sobre el pacto histórico. Hoy el revuelo es lo que siguen viendo analistas, lo que sigue viendo la gente, lo que sigue viendo la gente en el territorio, que es esta esperanza que se llama pacto histórico, liderado, entre otros, por Gustavo Petro, Alexander López, en fin, candidatos caracterizados, Gustavo Bolívar, candidatos caracterizados del sector alternativo, progresista y democrático en Colombia. ¿Qué fue lo que dijo hoy Gustavo Petro hacia las 5 de la mañana hora de Colombia, que levanta hoy todos los titulares del tema político en Colombia? Veamos. Dice Gustavo Petro: hemos convocado a todas las fuerzas democráticas del país, sin excepción, a escoger en consulta popular el candidato a la presidencia de la República. Continúa Gustavo Petro. La segunda votación será la fórmula vicepresidencial y todos y todas sus copartícipes actuarán en un gobierno pluralista. Aquí ya está dando la línea de lo que va a hacer, empieza a tomar forma el gran pacto histórico de convergencia hacia un gobierno popular de transformación nacional. En un segundo trino, Gustavo Petro dice lo siguiente: el gran pacto histórico será la forma de gobernar, buscando el mayor de los consensos para la mayor de las reformas, las que permitan vivir en paz y desatar las fuerzas productivas del país, las que permitan la justicia. Lanzamos la propuesta, y aquí viene parte de la noticia, lanzamos la propuesta de una gran lista al Congreso que permita hacer mayorías allí para quitarle la hechura de las leyes a la corrupción y traspasárselas genuinamente a la ciudadanía. Ahora es tiempo de unificar las fuerzas a la presidencia y permitir que la ciudadanía decida. Y aquí está uno de los trinos más importantes del día de hoy, porque ya va despejando la ruta política para conformar el pacto histórico. La lista del pacto histórico al Congreso de la República, ojo con esto, será una lista con mayoría femenina, representará la diversidad nacional, étnica, cultural, regional y, ojo con esto, será abierta con voto preferente. Invito a la ciudadanía que quiera votar por mí a votar por la lista del cambio, ha dicho Gustavo Petro, y en contados minutos vamos a analizar este tema con personas, políticos que hacen parte del pacto histórico. Quiero recordar, antes de que entren nuestros amigos y amigas invitadas para analizar el pacto, quiero recordar, porque creo que esto vale la pena hacerle pedagogía al pacto histórico, quiero recordar las pautas, los parámetros de este gran pacto histórico que se le está proponiendo a Colombia. Gran pacto histórico que propende por transformaciones sociales. No se quiere llegar al poder por el poder. ¿El poder para qué? El poder para transformar a Colombia, para sacar adelante, insisto una vez más, para sacar adelante las grandes transformaciones sociales, estructurales, por tanto tiempo postergadas en Colombia.
que no nos han permitido la paz profunda, que no nos han permitido aclimatar la paz en Colombia. Oigamos a la siempre querida, inteligente y bella Margarita Rosa de Francisco leyendo las pautas del Pacto Histórico. A un libreto que pareciera escrito por los peores enemigos de la paz y la democracia. El libreto del neoliberalismo, la inequidad y la violencia exacerbada para mantener vigente el discurso del odio que tantos réditos electorales produce. El libreto de los privilegios, el clientelismo y el nepotismo descarado. Con un panorama tan desolador, debemos emplearnos sin descanso y con valentía para sacar a nuestro país de la crisis humanitaria, moral e institucional en que se encuentra y que amenaza con arrastrarnos a nuevas violencias. Urge devolverles a los seres humanos de este país los derechos perdidos, los derechos jamás conquistados, el derecho a tener derechos. Se requiere con urgencia, pero con sabiduría, un pacto histórico entre aquellos ciudadanos que se identifican con los sectores alternativos, progresistas, socialdemócratas y verdaderamente liberales, que le devuelva el poder a la gente, que nos conduzca a una verdadera transformación política, sin maquillajes, que nos entregue como resultado una era de paz que nunca hemos tenido, basada en la premisa de que ningún colombiano pueda tener ventaja sobre otro ante la posibilidad de educarse, de emplearse, de progresar, de emprender una empresa, de respirar un aire descontaminado o de disfrutar de salud. Una paz real que nos devuelva la tranquilidad, la igualdad de oportunidades y la libertad para elegir y ser elegidos sin ser perseguidos. La paz grande, la paz cotidiana, la paz estable, la paz duradera, la paz completa, la paz total. Escuchábamos a Margarita Rosa de Francisco, actriz y hoy estudiante de filosofía, quien ha sido la vocera, partícipe, constructora también de este pacto histórico. Como muchos colombianos, como muchas colombianas, quiere un país donde, como dice la lectura del pacto histórico, volvamos a recuperar los derechos perdidos, donde seamos un país que obtenga, trabaje y procure el derecho a tener derechos. ¿Qué es lo que sentimos los colombianos cada día que nos levantamos en este país? Nos preguntamos, ¿y hoy qué nos quitaron? ¿Y hoy qué perdí? ¿Y hoy qué tristeza nueva nos va a dar el mal gobierno? Nos sentimos todos los días robados, pero sobre todo con el paso del tiempo de estos gobiernos neoliberales salvajes, el colombiano ha sentido que le van robando parte de su dignidad. Lo que yo siento particularmente cuando aparece Margarita Rosa de Francisco en la lectura del pacto histórico, cuando empiezan a sumarse obreros, profesores, médicos, trabajadoras, trabajadores de aquí y de allá, cuando vienen los estudiantes, sentimos, y ojalá ustedes también lo sientan, empezamos a sentir y a ver esperanza. Que podemos creer y sentir que nos vuelven o que se nos devuelve algo de la dignidad que por tanto tiempo nos han robado. Tenemos en espera al representante a la Cámara por Bogotá, también un hacedor de este pacto de muchos años, Germán Navas, y a la concejala Ana Teresa Bernal. Pero antes de entrar con ellos, escuchemos uno de los segmentos más importantes del pacto histórico en voz de Margarita Rosa de Francisco. Invitamos a este proyecto renovador a las ciudadanías libres, excluidas e indignadas, a lideresas y líderes sociales y ambientales, a la fuerza por la paz,
a liberales socialdemócratas que han defendido el proceso de paz, a los jóvenes y a las mujeres cuya fuerza es la vanguardia de la nueva política, a activistas independientes de todas las regiones de Colombia, de todas las orientaciones sexuales, de todos los grupos étnicos y de todas las condiciones socioeconómicas. Bienvenidas y bienvenidos, quienes se sientan llamados por la historia a ser parte de estas listas de la esperanza para lograr como mínimo 55 curules en el Senado y 86 en la Cámara de Representantes, incluida la curul que representa a nuestros compatriotas en el exterior. Será difícil reconstruir este país sin derrotar antes a esos tenebrosos clanes familiares que han postrado a sus regiones. Si logramos esas mayorías, nos comprometemos a adelantar con urgencia las reformas estructurales que han sido aplazadas y negadas por el establecimiento. La reforma agraria, las reformas laboral y pensional, la reforma a la educación, la reforma de la Ley 100 que nos devuelva el derecho a la salud, la reforma de la justicia, la reforma política y el impulso a un paquete legislativo ambiental que nos permita cumplir las metas de lucha contra el cambio climático pactadas en París en 2015. Cuidar el agua y proscribir de una vez por todas y para siempre la práctica del fracking y la explotación de nuestros páramos y parques naturales. Un Congreso capaz de convertir en ley una renta básica para todas las familias vulnerables de Colombia, que empiece a romper la desigualdad y dinamice la economía para beneficio de todos los empresarios. Hagámoslo. Sin este pacto histórico, no podemos salvar a Colombia de su crisis. Solo debemos convencer a los electores decididos al cambio de votar el 13 de marzo de 2022 por las listas al Senado y a la Cámara de esta gran alianza por la renovación real. Hagámoslo. Hagamos ese gran pacto histórico por la transformación popular nacional, por la transformación de Colombia. Hagamos ese pacto con todos y todas, de aquí y de allá, en los territorios, los liderazgos campesinos, mujeres, trabajadores, obreros, líderes del movimiento LGBTI, del movimiento ambientalista y movimiento animalista, todos están llamados a hacer parte de esas listas de la esperanza. Vamos pues a hablar con Ana Teresa Bernal, concejal de la Colombia Humana en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, y con Germán Navastalero, representante de la Cámara por el Polo Democrático de la Ciudad de Bogotá. Muy buenas tardes, Ana Teresa, muy buenas tardes, Germán. Muy buenas tardes, Holman. Germán, ¿cómo están? Bueno, la primera pregunta, Ana Teresa, tiene que ver, acaba de anunciar el senador Gustavo Petro muy temprano en la mañana, listas al Congreso, a Cámara y Senado, con mayoría de representación femenina. Ana Teresa, una de las concejales, cabeza de lista del Consejo por Colombia Humana, bienvenida. ¿Y cuál es tu opinión? Muy bien, a mí me parece una noticia muy importante. Creo que Colombia está llena de mujeres lideresas, mujeres que trabajan por la paz, por los derechos humanos, por los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, por la libertad. Creo que es muy importante que la lista tenga muchas mujeres y que eso sea un tema que siempre esté presente y que sea una decisión que impacte al país, porque pues obviamente la historia de la violencia y de la violación de derechos humanos ha marcado profundamente a las mujeres y por lo tanto generar un espacio de participación en el poder, en el Congreso, en todos los lugares y las instancias que contribuyan a cambiar el país está muy bien. Hombro a hombro, hombres y mujeres, vamos a cambiar este país. Sí, es, Ana Teresa, hombres y mujeres
hombres y mujeres unidos trabajando por el cambio de Colombia. Germán Navas, la misma pregunta, mayoría femenina en listas al Senado y Cámara. Mire, yo lo que le pido es a los componentes de la izquierda que no piensen tanto piensen en un cambio, con mujeres, con hombres, con todo, todos. Cuando usted emplea el término todos, es todos, un total. Eso es, todos debemos salir como una sola fuerza a decir no más abusos. Queremos una gotica de democracia. Y si hablo de una gotica de democracia, Holman, es porque yo no conocí la democracia en este país. Yo tengo recuerdos por allá desde el 46, ya tenía uso de razón, aun cuando rápidamente la pierde uno, y ya en ese momento se estaba persiguiendo por ser liberales. Y ahí comenzó el silencio, ahí comenzaron los culatados en la calle. Yo no recuerdo este país en paz. No recuerdo este país donde los pobres tengan algún derecho. Los pobres han sido la basura que el capitalista patea en las calles. Eso es lo que yo quiero que cambie. Pero para eso se requiere que todos los componentes del elemento humano colombiano lo quieran hacer. Y cambiemos. Que los que siempre han manejado este país entreguen el timón a gente nueva, a gente que no haya tenido la oportunidad de gobernar. Porque aquí creen que las cosas se cambian cuando cambian las caras. No, las cosas cambian cuando cambian las ideas. Incluso hay caras que pueden cambiar de ideas y eso no es difícil. Una persona puede arrepentirse de haber sido de derecha y convertirse en izquierda. Eso es lo fundamental, que haya convicción y que nosotros mismos, nosotros, los de la izquierda, no nos demos codazos en busca de un poder. Porque yo he visto en la izquierda que se empujan, se ponen zancadillas, se sacan chismes y todo para descalificar a ese compañero suyo. Démonos todos la mano, caminemos como uno solo y lleguemos a ese pacto histórico para cambiar las cosas. De seguir nosotros poniéndonos zancadilla entre nosotros mismos, ofendiéndonos en nosotros, discriminándonos entre nosotros, el poder seguirá en manos de quienes lo han tenido siempre. Y ustedes ya conocen las 10 familias de que hablaba Gaitán. Cambiémonos, como dicen los muchachos ahora, el chip y pensar que somos un todo y ese todo quiere un cambio, no por pedacitos, cambio total para una educación universal y gratuita, para una salud total, para un derecho igualitario, para que no haya discriminaciones por razón de sexo, ni de edad, ni de raza. Eso es lo que sería ideal en este país, que desde que yo me acuerdo no ha tenido democracia. Los griegos se inventaron la palabra democracia, pero nunca supieron explicarnos qué era eso y nunca nos mostraron un ejemplo de lo que efectivamente era eso. Creo que tal vez la única república entendida como tal a través de la historia que ha perdurado es la pequeña República de San Marino, que jamás tuvo reyes ni emperadores. Lo demás somos un tutti frutti, donde si bien es cierto, no tenemos reyes, ni hemos tenido reyes, hemos tenido familias que siempre reinan. Así es, Germán. Ana Teresa, porque la pregunta que deja en el ambiente, de alguna manera, Germán Navas, hombre, esos codazos dentro de la izquierda. Y dice Germán, vamos a hacer un pacto de transformación y dejemos al lado esos codazos. ¿Muchos codazos? Ana Teresa. Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que superar muchas actuaciones, como dice Germán, que han sucedido dentro de los movimientos políticos de la izquierda y que suceden también en la derecha, pero que digamos en nuestro caso particular tenemos que superar todas estas situaciones de egoísmo, de cada vez que alguien de nuestros compañeros o compañeras puede escalar, queremos es como jalarlo hacia abajo en vez de ayudarlo a impulsar. Creo que hay que reconocer los liderazgos, hay que reconocer las virtudes de nuestros compañeros y compañeras que se la han jugado en la historia
de este país por tantas realidades, denuncias, porque han destapado cantidades de situaciones de ilegalidad, porque han defendido el dinero público, porque han defendido los derechos humanos, hombres y mujeres de los movimientos. Tenemos que impulsarlos, tenemos que apoyarlos y tenemos que realmente estar a la altura de lo que hoy se llama el pacto histórico. Yo entiendo por pacto histórico, Holman, un gran sueño, y es que haya en este país una enorme convergencia capaz de cambiar las cosas que nos han hecho tanto daño y que nos siguen haciendo daño. Hace 2 días salió el informe de Transparencia Internacional y Colombia ocupa el primer lugar en corrupción. Colombia es el país más corrupto del mundo según las entidades que estudian el tema y que están, digamos, permanentemente en el día a día estudiando los índices de corrupción de los distintos países. Nosotros no podemos seguir en un país campeón de la corrupción, no podemos seguir en un país campeón de la violación de los derechos humanos, en donde hay más de 9 millones de víctimas. No podemos seguir en un país donde se siguen haciendo ejecuciones extrajudiciales a muchas personas inocentes, civiles, que no tenían ni siquiera que ver con situaciones de conflicto interno. Nosotros tenemos que ser un país donde el Estado garantice de verdad la mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Lo podemos hacer porque Colombia tiene con qué, nosotros podemos hacerlo y yo creo que nos estamos juntando, hombres y mujeres, de todas las diferencias, digamos, de sectores sociales, de sectores políticos, de una gran diversidad de trabajadores por la paz, de defensores de derechos humanos para ese pacto histórico. Que vengan también empresarios honestos, empresarios nuevos que quieran jalar este país hacia una nueva economía, que vengan los trabajadores que se la han jugado y que son realmente quienes ponen el día a día la posibilidad de que este país no se hunda, que vengan los campesinos, los indígenas. Todos tenemos que jugar un papel en el pacto histórico. El pacto histórico no es para nadie en particular, es para una Colombia distinta, para una Colombia que supere esta larga y dolorosa noche oscura de la que Germán Navas da cuenta y que dice: yo no he conocido la democracia. Y yo tampoco, Germán, no hemos conocido la democracia y nos han engañado diciendo que esta es la democracia más antigua de América, con los peores problemas y con las peores violaciones de derechos humanos.